Pues la segunda vez como farsa, el Viva las Caenas que hemos visto en San Censo no señala, sino las desinencias de un país que no termina de quitarse el polvo franquista ni el olor en los sobacos y en los pies de la dictadura. Dentro de Podemos, un partido que nació al impulso del 15M y con la voluntad de terminar con el régimen del 78, se han inventado una secretaría que lo que busca es representar ese horizonte republicano y ese horizonte de salud democrática. Y al frente está el diputado Rafa Mayoral. Rafa, ¿cómo estás? Un saludo. Muy buenas, un placer estar aquí. Rafa, ¿por qué la derecha española, la burguesía española, a diferencia de la europea, confía en una monarquía que no implica ningún rasgo de modernidad? Porque son cuates. Yo creo que es o sea, este fin de semana creo que les ha dado vergüenza a algunos, ¿no? Pero les ha dado vergüenza por su responsabilidad, es decir, porque la agencia tributaria acepta una regularización que no la aceptarían a nadie en este país, ¿no? Supuestamente espontánea cuando tiene que haber una investigación, la Fiscalía ha archivado cuando existían indicios de delito, el Tribunal Supremo no ha aceptado las denuncias que se han producido hasta ahora, los letrados del Congreso no admiten las comisiones de investigación. Entonces, ¿este hombre qué ha hecho? Venir y pasearse. La consecuencia de esos actos. Y, por supuesto, la evidencia de que el pacto de la zarzuela entre el PP, el PSOE y la Casa Real no han conducido a ninguna parte. Y cuando decía que eran cuates, no lo decía en sentido figurado. Es que la Gürtel tenía el dinero guardado en los entramados de Arturo Fasana y de Dante Canónica y pensaban que estaban protegidos porque guardaban el dinero en el mismo sitio que el rey. Entonces, es lógico que sus cuates le reciban con los brazos abiertos. Por eso decía Correa aquello de ¿qué pasa? ¿No me va a preguntar por la cuenta Soleado? Claro, de hecho ya han salido unas grabaciones donde hay algún titular que he visto en algún periódico que decía Villarejo le desvela la existencia de las cuentas del emérito en Suiza. No es verdad. Si escuchas, no se las está desvelando. Los dos hablan de algo que conocen. Los dos hablan de algo que conocen, es público y notorio. Entonces, creo que al fin y al cabo el ejercicio de la hipocresía es no asumir las verdaderas tareas que tenemos enfrente. Y hay una crisis profundísima de las instituciones, entre otras cosas, por la crisis de la jefatura del Estado, que transmite esa crisis al resto, y hay que empezar a pensar en la tarea de la democratización del Estado. Claro, mi duda es que en un momento de crisis del modelo neoliberal, donde en todos los países de nuestro entorno está habiendo dificultades económicas agravadas por la pandemia y requete agravadas ahora con la guerra de Ucrania, no termino de entender por qué la burguesía española se carga en las espaldas a una monarquía que parece que les pone más bajo sospecha que les impulsa en términos, no sé, económicos, de credibilidad social o de cualquier otro tipo de elemento asumible en una democracia. Para empezar, yo creo que la categoría burguesía no nos serviría en este caso, sino hablamos de un sector oligárquico muy pequeñito que ha creído que el Estado es suyo. Y la monarquía es un elemento auxiliar dentro de ese modelo. El problema que tiene la oligarquía española es que quebró su modelo en la crisis de 2008. Y se empezó a empujar la posibilidad de una salida democrática al modelo neoliberal. Eso se dieron cuenta mucho antes que nosotros, que lo que vienen a ser las fuerzas transformadoras, que en ese paquete de democratización iba a ir la monarquía, porque la monarquía ha sido el principal representante de los que tenían el poder sin presentarse a las elecciones. Ellos exigieron que hubiera alguien que estuviera por encima de los devenires políticos. Alguien que está por encima de los devenires políticos es evidentemente alguien que está fuera de la democracia, es decir, alguien que se encuentra por encima, ¿no? Y que estaba de representante de sus negocios y que es la función que ha cumplido a lo largo de todo este tiempo como representante de esos intereses en el seno del Estado. Y ahora, en este momento de tensión, la monarquía es imprescindible, como lo ha sido para la oligarquía históricamente en nuestro país. El problema que tienen, y eso es lo más peligroso, es que cuando no tienen un proyecto de país, se ponen brutos. Y eso es lo que estamos viendo, cómo hay sectores del Estado que se resisten a las medidas democráticas, lo vemos en la judicatura, lo vemos en los medios de comunicación, que no aceptan que la gente pueda pensar pues que no tenemos por qué tener un mercado de trabajo precarizado, que la vivienda se puede regular el precio de los alquileres porque es un derecho social que tiene que garantizar el Estado, que nadie puede estar sin proteger entre todos, ¿no? Y que por eso el ingreso mínimo vital tiene que pasar de ser una renta de pobres que nos ha hecho Escrivá a convertirse en un verdadero derecho social de protección, de tranquilidad para todos y para todas. Y eso pone en cuestión sus intereses.
Al fin y al cabo, ¿quién es el que le ha escrito la carta de bienvenida a Juan Carlos? Pues Villarmir, que fue su ministro de Economía en el primer gobierno en el que estuvo, cuando todavía no había democracia, y que luego se ha convertido en uno de los grandes hombres de negocios que, gracias a pescar peces en un cubo, que es a lo que se ha dedicado la oligarquía de este país, utilizando el Estado para chupar, una oligarquía extractiva que no creaba valor, ¿no? Sino que se ha dedicado a rampar con lo de todos. Pero ¿no? por eso te insistía, igual que nunca he entendido por qué los empresarios decentes de este país han tolerado a la COE, que daba cobertura a los empresarios corruptos de la Gürtel, la Púnica, la Lezo, porque les hacía competir con un brazo en la espalda, y por la misma razón no entiendo por qué el empresariado decente de este país ve ningún tipo de ventaja en una figura como el rey, que está alimentando el capitalismo oligarca, caciquil, no competitivo, cortesano, que solamente beneficia a cuatro gatos, y que también explica algo que está en nuestra Constitución y que colocó Cánovas del Castillo en la Constitución de 1876, que es el control por parte del rey de las Fuerzas Armadas. ¿Están pensando en que si las cosas se ponen feas van a volver a llamar al ejército como en el 36? Yo creo que no, yo creo que la monarquía de Juan Carlos era la que mantenía, ¿no? La que garantizaba que mantuviera los tanques en los cuarteles, y el rey actual lo que le gusta es el traje de la toga. Yo creo que eso es, ¿no? Y por eso Casado en el Parlamento decía aquello de no se olvide, presidente, que la justicia en este país se administra en nombre del rey. Se olvidaba la primera parte del artículo que decía la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey. Ellos se quedan con su parte, que es la de se administra en nombre del rey. Nosotros nos tenemos que quedar con la otra, con la que la justicia emana del pueblo. Es decir, que necesitamos pensar un poco más allá. Y decías una cosa de Europa que me parece muy interesante. Nosotros tenemos una particularidad, que es una monarquía que viene de la dictadura, a diferencia de las otras monarquías que se opusieron al nazismo, ¿no? Pero en cualquier caso, Europa tiene que hacer una reflexión, es decir, tenemos que salir del modelo neoliberal. Y en España, para salir del modelo neoliberal, no lo vamos a poder hacer con los mimbres que tenemos ahora. Se tiene que producir una democratización del Estado que haga que intervenga en la economía, que planifique. El otro día teníamos el conflicto del transporte. ¿Tiene que haber control de precios o no tiene que haber control de precios? Tiene que haber control de precios para que el trabajo valga más. No puede ser que los especuladores y que los intermediarios se lleven la pasta y la gente que trabaja no lo haga. En el fondo, creo que muchas veces nos dicen que plantear la cuestión monárquica, la cuestión de cuestionar la monarquía, no tiene que ver con las condiciones de vida de la gente. Pero la última garantía del modelo social, económico, basado en la exclusión y basado en una economía extractiva, ha sido precisamente la institución monárquica, que era quien decía que por encima de lo que ocurra en la democracia, no se preocupen, que yo controle una parte del Estado que va a garantizar sus intereses. Y ahí es donde yo creo que a veces aquellos que dicen que la democratización del Estado no está en la agenda porque lo importante son las cuestiones sociales, se olvidan que para poder abordar las cuestiones sociales el Estado tiene que jugar su papel. Y ahí es donde ha jugado un papel fundamental la monarquía para ser un freno en los procesos democratizadores, en reconocernos como pueblo y en nuestro carácter plurinacional, y en garantizar que la solidaridad, entendida como la garantía de la dignidad humana, era el elemento central de la construcción del Estado. Los medios de comunicación fueron esenciales para construir el mito de Juan Carlos. Le ocultaron sus fechorías, sus trapacerías, el uso espurio de la inteligencia del país para tapar sus asuntos de faldas. Y hoy los mismos medios de comunicación también están al servicio de Felipe VI, aunque por diferentes razones. ¿Cómo es eso? Bueno, y a mí me recuerda mucho a una escena de Casablanca, ¿no? Es decir, ahora han dicho, bueno, podemos centrar el foco en Juan Carlos y nos olvidamos de Felipe VI. Bueno, pues es como cuando entró el gendarme, ¿no? Y le dijo al nazi, entre ahí y cierre este garito, ¿no? Entra el gendarme en la sala donde estaban jugando y dice, ¡qué escándalo! Aquí se juega. Y por detrás le dicen sus ganancias, ¿no? Creo que al fin y al cabo es lo que estamos viendo, ¿no? Es decir, al fin es una nueva fórmula de rey muerto, rey puesto. Vamos a poner el foco en Juan Carlos, que el problema es que era una persona muy mala, y tenemos ahora un rey muy preparado, que al fin y al cabo es para decirles una cosa muy sencilla, ¿no? Que es, yo había uno que me decía, cuando nosotros planteábamos, ¿no?, esto de la consulta hace poco, decía, pues yo votaría a Felipe VI. Y dijo, de eso se trata, que pueda usted votarlo, sí, probablemente con el apoyo del PP, de Ciudadanos, de Vox y del PSOE, seguramente gane las elecciones. Tú estás en el Parlamento con gente del PSOE, del PP, de Vox, de Ciudadanos. Contéstame brevemente, ¿cuál es la posición de cada uno de ellos respecto de la monarquía, del PSOE? El vasallo. Tiene
Podemos decir que hay muchos que tienen corazón republicano, pero tienen cuerpo monárquico. Y luego, lo que sí que ha entendido muy bien las tres fuerzas de la reacción en este país, que son el PP, Ciudadanos y Vox, es que la monarquía es un elemento fundamental para garantizar los privilegios de la oligarquía en este país y para empujar la ola reaccionaria. O sea, ellos saben que el jefe de la reacción en este país es Felipe VI. Pero si Felipe VI comete el error que cometió Alfonso XIII, que han cometido históricamente todos los Borbones en este país, y se alía con la derecha y con la extrema derecha y por tanto se enajena del resto de fuerzas progresistas, ¿no está caminando ya hacia Estoril? Ya lo ha hecho. Yo creo que el 3 de octubre lo hizo con muchísima claridad y se quiso convertir en el rey de la reacción, o sea, en el jefe de la reacción, y además hizo un llamamiento a sectores del Estado para que se pusieran en guardia, y creo que ya lo está haciendo y ya está operando como tal. Y además es un rey al que le gusta mucho la política, que es respetable, además es normal que a las personas les guste la política. Lo único que tienen que entender es que quien quiere hacer política lo que tiene que hacer es acudir a las urnas, organizarse, someterse a la soberanía popular, someterse a procedimientos democráticos. Yo creo que España históricamente tiene 4 grandes heridas, una más de las que decía Miguel Hernández. Y quiero preguntarte por el papel que tiene la monarquía al respecto. Bueno, las 4 heridas para mí son la herida imperial, un país que fue un imperio muy pronto y lo perdió, y que nos lleva a una relación muy subordinada con Europa y muy agresiva con América Latina, con África. Tenemos una herida social, porque cuando aquí se estaba desarrollando la dictadura, en Europa se estaban desarrollando los estados sociales. Tenemos una herida territorial, de un país que no termina de encontrarse federalmente, y una herida ciudadana, donde los derechos de ciudadanía pues siempre están subordinados frente a legitimidades monárquicas o católicas, ¿no?, que nos convierten en súbditos. Déjame preguntarte por las 4. ¿Cuál crees que es el papel de la monarquía respecto de esa herida colonial? La herida colonial es fundamental, sobre todo además porque hay una desmemoria, ¿no? Creo que ahora se han hecho algunos trabajos, pero es bastante desconocido la relación que ha tenido, por ejemplo, la monarquía española con la esclavitud y el tráfico de personas, ¿no? que fue, bueno, la reina María Cristina se llevaba una parte de ese sucio negocio y de generar una suerte de imaginario que además nuestro pueblo se sacudió después de una gran carnicería, que fue lo que ocurrió con las aspiraciones imperiales en Marruecos y que fue lo que condenó a Alfonso XIII. Pero Juan Carlos también le gustaban las guerras, ¿no? Juan Carlos también jugó, dicen, un papel importante en el apoyo a la guerra de Kuwait en su momento, incluso, bueno, pues, con sospechas en torno a ese tipo de cuestiones, ¿no? La diferencia, yo creo que tenemos que ser capaces de establecer es emanciparnos de aquellos que nos hablan de imperio, porque creo que además nosotros tenemos que empezar a ser capaces de contraponer imperio y patria. Porque la patria es el pueblo quien decide y en el imperio es la muerte de la democracia. Y creo que ahí hay un elemento clave que es donde está intentando construir también la identidad la extrema derecha. Y nosotros necesitamos construir la nuestra propia. Frente a los curas merinos hay empecinados en nuestra historia y nosotros tenemos que ser capaces de construir esa identidad democrática, esa corriente democrática que ha recorrido la historia de nuestro pueblo y que ha aportado cosas muy hermosas. Frente a ese mito, ¿no?, que nace supuestamente en los Reyes Católicos, cuando es mentira, porque había 2 estados con ordenamientos jurídicos diferentes y ahí no nació España, hasta el siglo XIX no existen las naciones. Quien me hable de naciones antes del siglo XIX, pues realmente se está... Vete a Trajano y dile, ¿usted que como español cómo se siente? Por eso digo, ¿no? Y han construido un mito que nació además en el franquismo y que en la época además de Aznar se hizo todo un revisionismo histórico de esa parte que casualmente entroncaba también con un revisionismo histórico de la dictadura. Tiene un punto de conexión muy importante y nosotros cuando hablamos de nuestra concepción plurinacional no puede ser solo con respecto a las nacionalidades históricas, porque la plurinacionalidad en el siglo XXI ha cambiado. Nosotros tenemos la posibilidad de mantener una relación de fraternidad con muchos pueblos del mundo si somos capaces de poner en valor la riqueza que tiene que nuestro pueblo hable 150 lenguas. Más de 150 lenguas habla nuestro pueblo. Si eso fuera un valor como país y eso fuera un elemento de fraternidad con otros pueblos, probablemente el papel que podría jugar en las relaciones internacionales España sería diferente. Por supuesto, sería sobre otros parámetros distintos a los que se ha hecho hasta ahora.
La herida social que hace que España sea seguramente el país más desigual de nuestro entorno. Ha tenido una complicidad directa con la oligarquía. De hecho, creo que la foto que se hizo Juan Carlos cuando intentó salvar la monarquía con aquel Consejo de Competitividad donde estaban los principales banqueros, ¿no? Botín, que en paz descanse, y los que eran los principales banqueros y los jefes de las empresas, lo que estaban expresando es la participación de ese modelo que suponía la precariedad, el pelotazo para unos pocos y la precariedad como forma de vida para la mayoría. La herida territorial, que yo creo que es la que más golpea a la izquierda en comparación con las izquierdas europeas en España. La herida territorial es un elemento clave en lo que viene a ser la concepción borbónica del Estado y el centralismo como un elemento que destruye nuestra propia identidad como pueblo. Y eso lo que implica es una cosa muy contradictoria, porque aquellos que plantean la unidad irrestricta de la patria son los primeros destructores de la identidad colectiva de nuestro pueblo, porque son incapaces de reconocer nuestra diversidad como un país de países. ¿Y no podría la monarquía representar esa federalidad? No. ¿Por Yo qué? creo que la monarquía es un trasto del pasado. Pero una monarquía inteligente que entendiera la pluralidad. Yo estaba convencido de que el 3 de octubre iba a salir Felipe VI, si yo hubiera sido su asesor, se lo hubiera recomendado, salga usted a decir que vamos a llevarnos bien, basta de violencia, ha sido muy triste ver los sucesos violentos por parte de la policía, dejen ustedes la vía unilateral y tenemos un monarca para una buena temporada, ¿no? Pero se equivocó y salió, hubiera sido su 23F, igual que su padre que monta el golpe, pero sale luego teniéndolo que desmontar porque si no se le cae el chiringuito. Es decir, no veo incompatible a la monarquía con la condición federal de España, salvo que se entienda a sí mismo de una manera tal que prefiera poner esa lógica territorial al servicio no de la propia sobrevivencia de la monarquía, sino de otro tipo de intereses. Pero esta monarquía es una monarquía borbónica, que nace en los decretos de nueva planta y en acabar con las instituciones que de una u otra manera reconocían la pluralidad de pueblos que componían en aquel momento el reino, que no el Estado. Es decir, es incompatible con los Borbones, igual que la honradez, ¿no? Decía lo que tú dices muchas veces, ¿no? Que recuerdas la frase de Talleyrand, ¿no? De que los reyes roban, pero los Borbones exageran, ¿no? Bueno, pues creo que en el centralismo les pasa 3/4 partes de lo mismo. El problema es que no entienden, el problema es que no reconocen a nuestro pueblo como es y no respetan a nuestro pueblo como es y quieren que sea de una manera que nunca ha sido y que no va a ser. Y ese es el drama que tenemos. Han supuesto 3 guerras civiles durante el siglo XIX y una guerra civil en nuestro país y 40 años de dictadura, porque no hay que olvidar que está acreditado ya documentalmente, y lo hizo el profesor Villas, el papel fundamental de los monárquicos en el golpe de Estado y en la guerra civil española, buscando el apoyo extranjero del fascismo italiano para que estallara la guerra. Es decir, que además son unos vendepatrias. Siempre, la derecha siempre son los que llaman, bueno, Franco se trajo a los regulares, ¿no? Marroquíes, Fernando VII a los hijos de San Luis. Y si me apuras, los visigodos llamaron, ¿no? A los bereberes para que solventaran sus problemas. Y la última herida, la herida ciudadana, es decir, un país donde la idea de ciudadanía parece que está siempre capidisminuida por una iglesia que se mete en tu cama, se mete en tu escuela, se mete en cualquier espacio de realidad, y luego una legitimidad monárquica por encima de la legitimidad democrática que parece que no nos permite salir de la condición de súbditos. Claro, pero yo creo que ahí hay una cosa que nosotros también tenemos que mirar hacia atrás y aprender de nuestra historia, ¿no? Y creo que la buena voluntad de nuestro pueblo ha sido no buscar conflictos, sino encontrar consensos donde pudiera haber una convivencia, y siempre ha estado bajo la amenaza de o aceptas la monarquía o aquí las cosas se van a poner muy difíciles, ¿no? La guerra de independencia, a pesar de que estaban rindiendo pleitesía en Fontainebleau a Napoleón y loando sus batallas frente al pueblo español en la guerra de la independencia, eso estaba haciendo Fernando VII, se le reconocía como monarca en las Cortes de Cádiz. Es decir, nosotros tenemos que emanciparnos y tenemos que entender una sola cuestión, que es que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y eso significa que tiene que ser, y eso tiene que afectar al conjunto de las instituciones del Estado y, por supuesto, a todos los poderes del Estado, y ninguno puede estar sustraído a eso. Porque si no, al final, estás generando un lugar del que puede colgar
un Estado que se considera autónomo de la sociedad y que puede permitirse lujos como los que hemos estado viendo a lo largo de los últimos años. ¿Tú crees que el Estado profundo, el Deep State, tiene una ramificación en la Casa Real? Siempre lo ha tenido, no sé ahora, es decir, eso viene desde el SECEF que creó Carrero Blanco en adelante, siempre han tenido una... Bueno, viene de Cánovas del Castillo, como casi todo. También, pero me refiero, y ahora lo hemos visto con el papel que ha jugado el jefe del CNI en la defensa de los intereses de Juan Carlos y en el intento de evitar que se conociese en qué consistía su actividad. Parece que aunque fuera supuestamente, también se ha llevado su parte. No se sabe, lo que sí está muy bien colocado ahora, creo, ¿no? Creo que ha sido fichado también por una de las grandes multinacionales españolas que, por cierto, han estado vinculados en algunas tramas un poco turbias, ¿no?, en los últimos años. Un par de últimas cosas. Creo que 40 años de dictadura y, como dice Martín Pallín, 40 de convalecencia han dejado un pozo monárquico fuerte en este país. Da igual lo que haga el rey en ese país. O sea, ¿qué más puede hacer el rey Juan Carlos, ¿no?, que se está meando en todos los españoles, ¿no? Incluso cuando dijo aquello de lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a pasar, seguía sacando dinero de su cuenta de Suiza. O sea, era mentira, no era todo un paripé. Y ahora vuelve y se va a San Censo y hay gente que lo recibe y los medios de comunicación lo alaban, le dan vítores y nos dicen que somos una cuerda de no sé, desarrapados, que no queremos entender la importancia del rey. Creo que la única manera de debilitar a la institución monárquica en nuestro país no pasa por señalar a figuras construidas de esa manera tan épica, sino señalar cómo la figura del monarca está vinculada a todos los males democráticos de nuestro país. Es cierto, pero yo no, creo que además nosotros tenemos la obligación de plantear que las tareas que tenemos enfrente son asumibles. O sea, creo que eso es clave. No podemos militar en la impotencia, tenemos que militar en la capacidad que tiene nuestro pueblo para cambiar las cosas. Y que las cosas pueden ser diferentes. Y hay que poder pensar más allá de la monarquía. Y tenemos que ser capaces de pensar en que la democracia puede llegar a todos los ámbitos. Y eso significa pensar en una manera, en una salida del modelo neoliberal. Y eso va a abrir muchas costuras. Y ese debate se va a dar en España, pero no se va a dar solo en España, se está dando en toda Europa. Lo estamos viendo en las elecciones en Francia, como Mélenchon está planteando una salida al modelo neoliberal. Hay que plantearlo en términos de contradicción democrática, que es donde está, que no se puede separar la estructura del Estado de la garantía de los derechos sociales y de la garantía de los derechos a la participación y, sobre todo, de las nuevas generaciones de derechos que han surgido con la contradicción fundamental que es la posibilidad de la vida en el planeta. Y que lo están planteando fundamentalmente el movimiento ecologista y el movimiento feminista, como elementos centrales, donde además ya no puedes mirar la economía solo desde el punto de vista productivo, sino que tiene que, para poder entender realmente cuál es el funcionamiento económico, tienes que meter los cuidados y analizarlo en un conjunto. Y para empezar, deberíamos empezar a poder contar en el Producto Interior Bruto realmente qué es, ¿no? Eso, porque si no, todo esto no puede consistir en producir mercachifles, sino que tenemos que pensar en que se puede vivir bien. Y eso forma parte del proceso de superación del modelo de Estado y en concreto también, por supuesto, de la monarquía que representa todo lo antidemocrático que queda en el Estado. Contéstame telegráficamente. ¿Imaginas a un Felipe VI como a Carlos de Inglaterra planteando aquella crítica a los procesos inmobiliarios en Inglaterra? No, yo lo que me imagino, fíjate, me imagino que cumpla su palabra. Y él parece ser que en el libro de David Jiménez, él cuenta que le dijo a David Jiménez que él es un demócrata y si la mayoría de los españoles quieren que se vaya, se irá. Y creo que cualquier día, el más inesperado, nuestro pueblo dirá que no le gusta y él se irá. El problema es que yo creo que para que eso se pueda producir, tenemos que construir la esperanza de una vida distinta a la que nos ofrecen, basada en la precariedad y que sea una vida diferente. Y en ese paquete, él también se va. ¿Habría menos corrupción si no hubiera monarquía? Hombre, por lo menos estaría sometido a la soberanía popular en primer lugar, es decir, cada cierto tiempo el que estuviera se tiene que someter a las elecciones y en segundo lugar estaría sometido a la justicia y una vez que concluya su mandato podría enfrentarse a los tribunales por las acciones ilegales que hubiera podido realizar durante su mandato. ¿Pueden ocurrir? Sí, pero habría alguna fórmula que por lo menos dijera que la democracia es para todos. Si la monarquía
la izquierda tendría más facilidades para solventar las tensiones territoriales? La izquierda no lo sé, pero nuestro pueblo seguro. Y una última pregunta. ¿Qué hacemos con la bandera? Se intentó, a la muerte de Franco, mantener la bandera, cambiarle el escudo, pero ahí parece que otra vez estamos en una suerte de correlación de debilidades. Es decir, la bandera, a la gente que tiene un poco de conciencia democrática, llega incluso a repugnarla porque no puede separarla de las torturas, de los asesinatos, de los fusilamientos, de la humillación de 40 años de dictadura, de esta extrema derecha que va a ver al rey, va con la banderita y que siempre quiere hacer, ¿no?, de su España patrimonial un símbolo de la banderita, pero por otro lado no tenemos una alternativa que pueda sumar a todos los españoles, y eso es un déficit profundo Sí, en nuestro país. pero fíjate, las dos banderas han sido fruto de la casualidad, las dos banderas de las repúblicas anteriores. La bandera de la Primera República simplemente se le quitó la corona y siguió siendo la misma bandera. La bandera de la Segunda República fue una casualidad, y es que cuando se sublevaron en Jaca se equivocaron, entonces pusieron otra bandera y como fue la bandera de la sublevación de Jaca fue la que se asumió. No, creo que nosotros tenemos que plantear la cuestión en otros términos. Las identidades se van a ir construyendo en un movimiento cultural que tenemos que empujar. Y necesitamos empujar un movimiento cultural muy amplio, que no es un movimiento cultural de izquierda, es un movimiento fundamentalmente democrático, porque frente al neoliberalismo, el planteamiento que nosotros tenemos que hacer para superar este modelo es construir una democracia donde quepa todo el mundo. Y ahí es donde creo que en ese proceso emergerá esa herramienta que, por supuesto, sería muy osado por mi parte que yo dijera cuál va a ser. Puede ser una, o ahora últimamente en los países también se tienen dos. En Bolivia tienen dos banderas y no hay ningún problema. Es decir, vamos a ver cómo se resuelve, pero que cuando se resuelva sea la gente quien lo decida, ¿no? Y que creo que esa va a ser la clave. Es decir, que podamos, creo que la clave de este asunto es superar la cuestión de la resignación y ser capaces de plantear esperanzas, porque la única opción que tiene la extrema derecha, que tiene la reacción, es el triunfo de la resignación y del miedo. Y frente a eso, nosotros tenemos que ser capaces de levantar la esperanza y la alegría de que las cosas pueden ser distintas, porque quien hace las cosas, quien hace posible las cosas que son útiles y que son hermosas, es la gente trabajadora, y eso es lo que nosotros tenemos que poner en valor para afrontar que las cosas pueden cambiar. Rafael Mayoral, diputado de Unidas Podemos y responsable, secretario de Horizonte Republicano de Podemos. Muchas gracias por acompañarnos aquí en La Frontera. Antes de que te vayas, ¿tú crees que se convierte todos estos sucesos del rey Juan Carlos y esta apropiación por parte de la derecha y de la extrema derecha de la figura de Felipe VI aproxima un poquito más ese horizonte republicano? Estoy convencido, y además te digo una cosa, Juan Carlos, yo estoy convencido que la República va a venir. Lo único que tenemos que ver es si vamos a tener que comernos un periodo reaccionario previo o no. Pero República va a haber, porque la monarquía es insostenible. Muchas gracias, y ya sabes que Dios nunca abandona ni a un buen marxista ni a un buen republicano. Un placer, Juan Carlos.